El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. En debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, senadores de la oposición le piden que renuncie. Fiscal responde y califica acusaciones en su contra como montaje político. Ponentes de reforma tributaria logran acuerdo para ponencia del proyecto. Habrá un recaudo de 7 billones de pesos. Se hunde recorte a devolución del IVA. A las 8 de la mañana de este miércoles están convocados trabajadores, estudiantes, profesores, agricultores e indígenas para la llamada Gran Toma de Ciudades contra la reforma tributaria. La polémica por supuesta censura contra el documental La Negociación en la controversia del día. ONU alerta que aún existen muchos países que están lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La moda navideña llega a Tokio gracias al diseñador Valentino, que presentó su más reciente colección inspirada completamente en el rojo. Les tengo las imágenes al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Duro debate en el Senado de la República contra el fiscal general de la Nación. La oposición, encabezada por Gustavo Petro y Jorge Robledo, lo acusaron de conocer desde el principio sobre los sobornos de Odebrecht y no haber denunciado. Pidieron su renuncia. Néstor Humberto Martínez se defendió acusándolos de mentirosos y calificó el debate como un montaje político en su contra. Gerardo, buenas noches. ¿Cuál fue el ambiente del debate? Inés María, el ambiente fue muy tenso. A las 4:55 arrancó este debate que citaron los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez por el escándalo de Odebrecht. Duro el fiscal en las réplicas, duró 1:50 hablando, pero primero hablaron sus críticos. A las 4:55 de la tarde, el primero en intervenir fue el senador Jorge Enrique Robledo, citante del debate. Su intervención fue llena de adjetivos contra el fiscal Néstor Humberto Martínez. Voy a demostrar que este está untado hasta el alma en este negocio y que no tiene ningún interés porque las cosas se sepan de verdad. Robledo le solicitó a todos los miembros del Congreso de la República unirse para que Néstor Humberto Martínez deje la fiscalía. De empezar a lavar la corrupción de este país, el paso que hay que dar es decirle a Néstor Humberto Martínez, hágase a un lado. Porque usted es el rey del sofisma y de la mentira. Y así ha concurrido a este debate. Porque el senador Robledo ahora funge de inquisidor y le quita la moral a cualquier ciudadano en los propósitos políticos que lo inspiran. Yo no recuerdo de él que haya hablado del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia, sino cuando lo hizo para defender a Samuel Moreno en el mes de febrero del año 2011, cuando todos los medios de comunicación recordaban que él clamaba por la presunción de inocencia del gobierno corrupto del Polo en la ciudad de Bogotá. El turno después fue para Gustavo Petro. El senador de la oposición hizo una exposición en la cual dijo que Odebrecht, con su socio colombiano, tenían claro que para ganarse la Ruta del Sol debían sobornar desde la licitación. Una estrategia de Odebrecht para la adjudicación del contrato en el gobierno de Uribe alrededor de funcionarios del sector transporte. Después de Petro, tomó la palabra la senadora Angélica Lozano. También fue muy dura con Néstor Humberto Martínez. Señor fiscal general de la Nación, renuncie. El que la hace, la paga. Y usted tiene que pagar. Es una ironía que los citantes citen las investigaciones hechas por la Fiscalía. Ninguno de estos contratos, ninguno, fue advertido por usted, senador Robledo, ni por el senador Petro, ni por la senadora Angélica, que es tan acuciosa y que tanto investiga. Yo le hubiera querido decir que Sion, o que profesionales unidos, o que consultores unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe que siempre con los brazos abiertos allá esperándola para que nos lleve alguna denuncia. Llevo 2 años y no me ha llevado la primera. El fiscal general Néstor Humberto Martínez terminó su intervención denunciando una conspiración encabezada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, primo del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien está con detención domiciliaria por el caso Odebrecht. Desde el Senado de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia.
Gracias, Gerardo. Y los ponentes de la ley de financiamiento lograron acuerdos sobre lo que será el informe de ponencia. Se lograron 7 billones de pesos, pero se excluyó la propuesta de devolución del IVA y la sobretasa al sector financiero. Se cayeron varias propuestas que afectarían el recaudo estimado para el próximo año. Se obtendrían entre 6 o 7 billones de pesos de los 14 billones de pesos que se requieren para tapar el hueco fiscal. Esta iniciativa, que buscaba reducir las devoluciones del 100 al 90%, se cayó como consecuencia de las normas internacionales y los acuerdos que se tienen con la Comunidad Andina de Naciones. Se pierde un recaudo de 6 billones de pesos. También se descartó la sobretasa del 5% del sistema financiero por vía impuesto de renta, tarifa que quedaba en el 35%. Se eliminó la propuesta de la renta presuntiva a los emprendedores con el fin de estimular la competitividad y la innovación empresarial en el país. La ley de financiamiento tendría la mitad del recaudo que se requiere para cubrir el faltante presupuestal de 14 billones de pesos. Las alternativas y las fuentes de ingreso que se estudian apenas garantizarían entre 6 y 7 billones de pesos. Los recursos que se logran son gracias a las propuestas que se mantienen, como el impuesto al patrimonio a partir de los 5.000 millones de pesos, dividendos desde los 10 millones de pesos, normalización de activos en el exterior, además de ampliar el IVA a la cadena de distribución y comercialización de las gaseosas y la cerveza. También una sobretasa del 2% a la venta de vivienda superior a los 918 millones de pesos. Este 28 de noviembre será la gran movilización de centrales obreras, estudiantes, profesores y trabajadores, quienes exigen más recursos para las universidades públicas y además que se retire el proyecto de ley de financiamiento. La mayoría de colegios privados cancelaron sus clases. Hasta la ciudad viajaron los sindicatos de trabajadores que se unieron a los estudiantes y profesores que ya completan 46 días en paro por la falta de presupuesto. Por otro lado, dignidades campesinas y centrales obreras exigen que la reforma tributaria sea retirada. La mayoría de los ingresos que se siguen planteando en esta reforma tributaria o ley de financiamiento siguen proviniendo del bolsillo de los colombianos y en general del bolsillo de las clases medias. Y respaldamos a nuestros estudiantes universitarios en la justa lucha, que desde hoy que retomaron la mesa, que puedan haber conclusiones reales y concretas. Los estudiantes, por su parte, señalan que el paro es un mensaje al gobierno nacional para que aporte los recursos que urgentemente aseguran necesita la educación pública. Nos movilicemos decididamente para demostrarle al gobierno nacional que no nos vamos a conformar con recursos insuficientes. Policía Nacional y de Tránsito anunciaron que incrementarán los operativos de seguridad para evitar que transportadores que sí trabajarán mañana 28 en el paro no sean víctimas de la violencia. Que no lo coja el trancón. Tenga en cuenta los recorridos de las movilizaciones previstas para mañana en Bogotá. La capital será el epicentro del paro nacional. En Bogotá serán 5 puntos de concentración. La Nacional bajará por la calle 26 para tomar la avenida Boyacá hasta la calle 80 y finalizar el recorrido en el Portal 80. La Pedagógica tomará la calle 72, la avenida Caracas, luego la calle 80 para llegar al Portal del 80. La Universidad Distrital, Sede Sur y el SENA saldrán por la avenida Villavicencio, avenida Boyacá, Autopista Sur, avenida Bosa y Ciudad de Cali hasta el Parque Timiza. Las centrales obreras y los maestros irán desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Y los profesores del distrito arrancarán su movilización desde el Consejo de Bogotá, luego subirán por la calle 26 para tomar la carrera 13, la calle 19, para llegar a la 7ª y terminar en la Plaza de Bolívar. Las marchas van a empezar después de la hora pico de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana. Tendremos el acompañamiento de más de 1.600 policías. Por cuenta de los recorridos que se desarrollarán estratégicamente hacia el norte y centro de Bogotá, se prevé caos vial y afectación a los usuarios del aeropuerto El Dorado, por lo que se recomienda llegar con varias horas de anticipación. No se van a permitir daños al sistema de Transmilenio ni bloqueos. Las manifestaciones se extenderían hasta las 4 de la tarde. El gobierno solicitó una investigación para establecer las razones del accidente que le costó la vida a 5 trabajadores en el puente La Pala, en la vía Bogotá-Villavicencio. La titular de la cartera de transporte aseguró que ya le solicitó a Coviandes, el responsable de la construcción, y el interventor un reporte de lo ocurrido. Tenemos que tener una respuesta técnica y mirar cuál es el problema, si hay un tema de seguridad laboral, si hay un tema de calidad de
digamos, de calidad de los materiales, si hay un tema del andamio, no sabemos. Se podrán tomar decisiones administrativas, estos son sanciones a través de la Superintendencia o a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros sostuvo que en este caso no falló la estructura del puente, sino que al parecer fue un accidente laboral. No es una caída de otro puente, es un accidente de construcción que hizo fallar una estructura provisional que se utiliza exclusivamente durante el proceso constructivo. Sin embargo, aseguró que faltan mayores controles. La ingeniería no puede seguir poniendo muertos en el país. Así el evento de ayer no se refiera a un diseño, sí hace parte de la labor de un ingeniero, que es hacer el proceso constructivo. El accidente en el puente La Pala dejó 5 obreros muertos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo para Colombia, IATA, le propuso al gobierno disminuir la tarifa del IVA de los tiquetes de avión del 19 al 5% para aumentar la demanda. El gerente de la asociación explicó que al disminuir el IVA se estimularía la compra de pasajes aéreos. Todas las proyecciones dan que la demanda va a incrementar sustancialmente en los próximos años en el país. Tenemos los pronósticos que vamos a llegar a 157 millones de pasajeros en 20 años. Explicó que Colombia es uno de los países donde más costosos son los tiquetes debido a los impuestos. En la medida que podamos eliminar excepciones, de manera que se amplíe la base y se pueda bajar la tarifa, de manera que los ingresos del Estado terminen siendo los mismos. Agregó que les preocupa de la reforma tributaria el impuesto al patrimonio, que elevaría de manera exorbitante lo que hoy se paga de impuestos por la flota de aviones. La Fundación Paz y Reconciliación advirtió sobre los hechos que amenazan el proceso de paz 2 años después de su firma. Según el informe revelado por Paz y Reconciliación, en 76 municipios se mantiene el conflicto por acciones de diferentes grupos armados. Un tema de violencia y de combate entre diferentes organizaciones criminales y grupos armados ilegales. El Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste de Antioquia, el Catatumbo y la costa pacífica nariñense viven casi que verdaderas guerras civiles en este momento. En otros 46 municipios que no han sido controlados por la fuerza pública, la delincuencia está desbordada. Todos los indicadores de inseguridad se han disparado. El robo de gallinas, el robo de ganado, el abigeato, el atraco en carreteras. A eso le llamamos anarquía criminal. La división en las FARC y la ausencia de 9 de sus excomandantes también representa una amenaza. La amenaza de que Márquez y los 9 comandantes más se puedan apartar del acuerdo. Si extraditan a Santrich, eso va a ocurrir. Estos 9 comandantes se van a las disidencias y ahí se puede armar una guerrilla, porque ya hay jefes políticos, hay mandos medios con mucha capacidad. Desde la Fundación Paz y Reconciliación le pidieron al gobierno retomar el proceso de paz con el ELN y el sometimiento del Clan del Golfo. Las listas cerradas a partir de 2022, revivir el Senado regional, revocar el Congreso y hasta una constituyente. Son algunas de las 106 propuestas del tercer debate de la reforma política que inició su trámite en la Cámara. Pese al pedido del gobierno, las listas cerradas desde 2019 parecen hundirse y se abre paso desde 2022. Vamos a terminar en las regiones de Colombia al mando de los caciques de siempre y muy posiblemente desde Bogotá con bolígrafos que determinen la suerte de muchas regiones en Colombia. El Senado regional será revivido en este tercer debate. ¿Y válido por qué? Porque hoy tenemos más de 12 departamentos que no tienen un delegado, una voz, un doliente en el Senado de la República de su región, y entre esos contamos de nuestro departamento de Cundinamarca. Las 106 proposiciones de modificación de esta reforma política incluyen una constituyente o la revocatoria del Congreso propuesto por el Centro Democrático, que generó polémica. ¿Quieren volver al Senado regional? Pues volvamos al Congreso unicameral. El presidente más impopular en sus primeros días de gobierno no nos va a meter una constituyente a los trancazos y no va a venir acá a obligar a que legislen como él quiere. Las listas cremalleras, la financiación 100% estatal y la inhabilidad para aspirar a una elección popular serán analizadas durante la discusión que continuará mañana en la Comisión Primera de la Cámara. Un documental sobre el proceso de paz y las reacciones del expresidente Uribe se convirtieron en la controversia del día. Joana Avellaneda, buenas noches. Buenas noches. Se trata de La Negociación, un documental realizado por Margarita Martínez sobre el proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC, que está programado para presentarse en teatros del país entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Frente a el expresidente y senador Uribe reclama que allí se les acusa a él y a Fernando Londoño de enemigos de la paz.
Esto ha desatado una ola de reacciones entre seguidores del expresidente y los defensores del documental. Esta es la controversia del día. Cine Colombia anunció el lanzamiento el próximo jueves del documental La Negociación, basado en hechos relacionados con el diálogo de paz entre el gobierno y las FARC. Esta parte del tráiler generó la molestia del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas. Ahí están los amantes de la guerra. Volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Señores Cine Colombia, faltan ustedes a la objetividad al facilitar que nos acusen al doctor Fernando Londoño y a mi persona de enemigos de la paz. Cuando el no ganó el plebiscito, propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos. La directora del documental defendió su trabajo y negó que su obra tergiverse las posiciones del hoy senador Uribe. Pues quedan reflejadas bajo sus propias palabras. Yo conseguí archivo y él me dio archivo o me autorizó el archivo del Centro Democrático para incluir el documental, así que el documental retrata lo que él dijo en esos momentos. Así que me sorprende que el presidente, que no ha visto la película porque no ha salido, la película iba a salir, o no se sabe si va a salir el jueves, y me sorprende que él, de un tráiler que no dice que es enemigo de la paz, haya reaccionado de esa manera. Por unas horas los espectadores no pudieron acceder a las boletas en internet, sin embargo esta noche se restableció su venta. Cine Colombia confirmó que el jueves se hará el estreno. Veamos qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter @CMI La Noticia y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Tenemos a Gustavo Vega que dice: de eso no queda la menor duda, toda la vida ha dicho que quiere hacer trizas esos acuerdos, ¿o no es así? Por otro lado está José que nos dice: contradictor belicista. Está Miguel Pérez que dice: amigo de la paz sin impunidad. Tenemos a Jet que nos dice: Álvaro Uribe y los que votamos por el no somos amigos de la paz, en lo que no estamos de acuerdo es en la impunidad. Tenemos a Eric que dice: enemigo acérrimo. Y por último tenemos a Edgar Bobadilla que dice: ¿cuál paz? ¿De la negociación con los criminales de las FARC a cualquier precio? Sí, contradictor. También sondeamos el tema con la siguiente pregunta. A raíz de la polémica desatada en torno al documental La Negociación, ¿usted cree que el expresidente Uribe es amigo o contradictor de la paz? El 22% cree que es amigo, el 78% lo ve como contradictor. Hasta el momento hemos registrado 9.136 votos. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI Última Emisión. La ONU alertó que muchos países aún están lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó un estudio sobre el calentamiento global realizado por su propio gobierno. Las noticias del mundo en CMI. La ONU alertó que aún son muchos los países que están lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y reiteró que se deben triplicar las acciones para garantizar un aumento máximo de 2 grados en la temperatura de la Tierra, pues en 2017 la cifra de emisiones globales de CO2 batió todos los récords. En su primera entrevista desde que dejó la presidencia de Colombia, el exmandatario Juan Manuel Santos habló con The Harvard Gazette sobre el proceso de paz, su vida como profesor, y dijo que lamenta no haber conseguido unir al país en torno a la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó un informe de su propio gobierno que detalla los efectos del cambio climático en la economía y la salud de los estadounidenses y el mundo. Un juez federal de México prohibió deportar a los migrantes de la caravana proveniente de Centroamérica que hayan viajado con sus hijos para garantizar los derechos fundamentales de los menores. China abrió una investigación al científico de ese país que dijo haber creado los primeros bebés modificados genéticamente e inmunes al VIH, un acto calificado de locura por más de 100 biólogos y médicos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno cobrará en divisas internacionales y en la criptomoneda local, el petro, los servicios turísticos en varias zonas del país. El presidente de la Asamblea de Corea del Norte, Kim Jong-nam, llegó a Venezuela en el marco de una gira suramericana en la que también irá Cuba y México para estrechar relaciones con estos países. La diseñadora Carolina Herrera trae su tradicional árbol de Navidad desde Nueva York hasta Bogotá. Se los muestro después de comerciales cuando nos conectemos desde el taller de chocolates de Santa en Titán Plaza. Hola,
Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Me encanta saludarlos como siempre aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde el taller de chocolates de Santa en Titán Plaza. Desde aquí les cuento que el diseñador Valentino ha llegado a Tokio para presentar su más reciente colección completamente inspirado en el color rojo. El rojo Valentino es uno de los sellos más emblemáticos de esta casa de moda italiana. Durante la presentación de su colección Pre-Fall 2019, esta tonalidad sobresalió más que nunca a la cabeza del diseñador Pierpaolo Piccioli, quien le dio la bienvenida a la Navidad en Tokio. La cultura japonesa fue el punto de partida para esta propuesta, haciendo referencia a simbología propia de este país, como el arte del origami. Rei Kawakubo, Yoshi Yamamoto e Issey Miyake, grandes del diseño japonés, fueron homenajeados en esta colección. Una celebración fashionista con una perfección impecable en cada vestido creado. Los solanes será una de las tendencias más destacadas para el 2019. Valentino hace historia con este desfile, pues es el primero en su historia en mezclar modelos masculinos y femeninos, una oda a todos los japoneses en un solo escenario. Y continúa la quinta expedición científica de Colombia hacia la Antártida. Este es un reporte de lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, en este momento estamos listos aquí en la popa del buque porque acaban de pitar un simulacro de hombre al agua, una emergencia que es sumamente importante atender a tiempo en el mar. Vamos a abordar el bote Defender, que es el bote de guardacostas, el cual se utiliza para la maniobra del rescate del hombre al agua. Y vamos a proceder a rescatar al hombre que está en el agua, que es un Oscar, es decir, es un muñeco, para mantener la seguridad. Se le están brindando los primeros auxilios. Esta primera atención es muy importante. La velocidad es sumamente fundamental en este tipo de maniobras. Hoy fue un ejercicio simulado, mañana puede ser un escenario real. Y con la temperatura de los mares antárticos, cualquier segundo puede significar ganar o perder la vida de una persona. Por eso nuestros tripulantes de la Armada Nacional tienen que estar altamente entrenados. El 1 a bordo. En el 2019, una de las series de más éxito en el mundo entero, Juego de Tronos, llegará a su final. Yo sé, es una triste noticia para muchos. Lo cierto es que Alemania se convierte en el primer país del mundo en tener una exhibición con los objetos más preciados de esta historia. El actor Isaac Steinreich, quien interpreta a Bran Stark en la serie Juego de Tronos, llegó a Alemania para inaugurar la exhibición más grande dedicada a este mundo de fantasía. Esta experiencia recrea los elementos más importantes de la historia y lo que más devoción generan dentro de los fanáticos. En un recorrido por este universo, las personas pueden encontrarse con los disfraces, los huevos de dragón y el propio trono de hierro, el cual se disputa cada casa para obtener el poder en la serie. Elementos interactivos en 3D se unen a esta experiencia en donde cada visitante puede además hacer parte del relato épico y de paso ser uno más en la trama. La exposición de Juego de Tronos estará en Alemania, luego viajará a Barcelona y finalizará en París en 2019. La diseñadora Carolina Herrera está completamente enamorada de la Navidad y lo demuestra en el amor que le pone a sus tradicionales árboles de Navidad. En Bogotá tenemos el placer de tener uno de ellos. La Navidad es una celebración muy importante para Carolina Herrera. La diseñadora venezolana y una de las mujeres más importantes de la moda internacional envió desde Nueva York uno de sus objetos más preciados de esta festividad. Al norte de Bogotá se realizó la presentación para darle la bienvenida a esta fiesta, en donde cientos de curiosos se acercaron para apreciar esta obra de arte. Queremos brindarle al consumidor colombiano una experiencia mucho más innovadora de lo que está acostumbrado y realmente para nosotros Colombia es clave y por eso montamos toda esta experiencia que realmente es única y mágica. El color rojo es el tono preferido de Carolina Herrera y su hija. Algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento nacional acudieron al llamado para donar este árbol. Una alfombra roja fue la anfitriona de la gala, que se unió a muchas otras que se llevaron a cabo en el mundo. Pero los espero mañana en la emisión central con mucha más información. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. En el Canal 1 seguimos creciendo.